Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Para Sarmiento, el Estado debe impulsar el orden y el progreso en el sentido más amplio de la palabra. Un progreso que se plasmaba en todos los órdenes de la vida, en la búsqueda de superación material y sobre todo espiritual de las personas, en los avances técnicos y científicos y también en la forma de vestir donde el frac debía sustituir al poncho. Pese a las limitaciones impuestas por el contexto económico y social, a lo largo de sus 6 años en la presidencia, Sarmiento lleva a cabo una modernización del Estado sin precedentes. Creó hospitales, puertos, aduanas, promulgó las leyes electorales, sancionó los códigos civil y penal, fundó el Colegio Militar y la Escuela Naval, construyó el Observatorio Astronómico de Córdoba y trabajó por universalizar la educación. De intelectual a político, Sarmiento no renunció a su impulso de transformar la realidad a partir de las ideas. El papel del Estado consistía en gestionar una civilización basada en la educación, la inmigración y la agricultura. Sin embargo, la resistencia de los sectores afectados le impidieron avanzar en muchos sentidos y la historia oficial se ocupó de acallar sus luchas más radicales, cristalizándolo en el prócer del aula. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen. Minutos después de las 9, en Déjà Vu. No. Arranca otro pedacito de la historia, de Historia sin Villiquen, en el mes de los estudiantes. Sarmiento, la política, el Estado, Facundo, las maestras, las escuelas, las aduanas, el censo, lo laico, la iglesia, tanto como maniqueísmo, ¿no? Un blanco y negro, blanco y negro. Rosas, Sarmiento, Alberdi. Es parte del juego político de la época, que tiene unas aristas, digamos, recordemos la poca población, no está terminado de delinear el territorio nacional, falta 1881 con Roca y el Tratado de Límites, por ejemplo, con Chile, que termina de definir nuestro país. Y aquí, justamente lo que a mí me interesaba rescatar era la fundación de la Escuela Normal de Paraná, que se da el 13 de julio de 1870. Recordemos que Sarmiento es presidente y Nicolás Avellaneda su ministro de Instrucción Pública. Se destinó una partida importantísima de modo de crear un edificio acondicionado con todas las innovaciones de la época. No era solamente el edificio que iba a permitir el ejercicio del derecho a la educación, sino que se forman a las y los maestros de la época con innovaciones tecnológicas. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? La eliminación de las disciplinas. ¿Sabes lo que son las disciplinas? Exactamente, era un latigazo, ¿sí? Un látigo que tenía varias puntas, que se colgaba detrás de la puerta de ingreso al salón o aula. Y de ahí el juego de la palabra también. ¿Por qué decimos a veces salón? Porque antiguamente, cuando las escuelas eran particulares, no privadas, ¿sí? O funcionaban en una casa donada por algún patrocinante, vos no tenías un aula acondicionada para eso. Era un salón que podía funcionar como aula o espacio familiar cuando terminaba el tiempo de clase. Y el tiempo de clase no duraba más que un par de horas, dos horas de clase. Las disciplinas eran justamente eso que se colgaba detrás de la puerta de ese salón de clase. Después aparece lo que van a ser las regletas para aprender a sumar y restar.
el pizarrón deja de, perdón, el espacio para escribir deja de ser la caja de arena y aparece el mini pizarrón con tiza y las cuartetas o cuartillas, que eran las hojitas de papel. Recordemos que era muy difícil tener papel para aprender a escribir. Se aprende a escribir con el grafito, que luego se va a convertir en el lápiz que vos vas hoy y comprás. Aparece el banco, el pupitre de madera, con el orificio para poner el tintero. La lapicera pluma es de pluma de ave todavía, ¿sí? No llegó Viró para inventar la virome. Y los mapas, los primeros mapas, y venían unas especies de planchuelas que se imprimían a ambas caras con los temas que había que aprender por año. Entonces vos tenías la planchuela de ciencias naturales, la planchuela de ciencias sociales o de geografía o de historia, con un mapita, una imagen, un pequeño texto, y eso era lo que funcionaba a modo de libro. Sarmiento impulsa también la biblioteca para maestros en el proyecto de la Escuela Normal de Paraná, que va a ser de allí la fundación de la revista El Monitor de la Educación Argentina y de lo que es hoy la Biblioteca Nacional de Maestros. La Escuela Normal de Paraná también incluía el curso normal para ser maestro de primaria, y con el tiempo se incorporó el nivel inicial o kindergarten, como se llamaba antiguamente, que luego se convirtió en el nivel inicial, de la mano de la maestra y pedagoga norteamericana Sarah Chamberlain de Eccleston, que tiene ya hoy en la ciudad de Buenos Aires el colegio Eccleston, ¿sí? En 1884 se funda el primer jardín de infantes dentro del colegio, de la Escuela Normal de Paraná. Le falta todavía a la conformación del nivel secundario. Se van a fundar por provincia un colegio nacional. Para esa época, la escuela secundaria no es obligatoria, sino por el contrario. Si alguna vez les tocó leer en la escuela Juvenilia o vieron la película Juvenilia, que es la autobiografía de Miguel Cané, donde cuenta su paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires, había solamente 14 provincias y 14 colegios nacionales, uno por provincia. Ese, el Colegio Nacional, que Sarmiento siempre había querido ir a estudiar, no había obtenido la beca, porque los varones provincianos, para poder estudiar en Buenos Aires, tenían que lograr una beca. Que Sarmiento nunca va a obtener, y eso también marcó su individualidad, su subjetividad en torno a que él no es maestro titulado, sino es autodidacta, ¿no? Entonces, aparecen las escuelas secundarias y, como bien pasó en el video, la formación de los colegios militares, porque vos tenés un proyecto de nación que se puso en marcha, entonces tenés que concentrar la fuerza, monopolizar el manejo de las armas y formar el ejército. Estamos en un siglo y en un momento del país donde había disputas territoriales y va a haber todavía batallas. Queda tanto para recorrer. Falta. Tenés que a su vez lograr la resignación de las soberanías provinciales para obtener la cuestión del federalismo y la aceptación de la autoridad nacional. Entonces, bueno, estamos todo en un proceso que da justamente una gran importancia a la formación de las maestras para la educación, tanto su función política, económica como social. Y como dije antes, si bien Sarmiento no logra su objetivo, que es eliminar el analfabetismo, sí, hizo mucho. Sí, empuja más allá de su periodo presidencial la conformación en 1882 del primer Congreso Pedagógico Nacional, en el que se disputan, y ahí hay muchísimas discusiones y debates, hasta insultos, hubo atropellos, empujones, alguna que otra mano que buscó ahí darle una piña a algún orador. ¿Sí? Yo lo que veo... Los golpes de puño no faltaban en esas discusiones. Recordemos que la civilización
o barbarie, eso, estaba ahí, era un límite. Era un límite muy fino. Muy finito. Y lo que a mí me maravilla son los números de Sarmiento en cuanto a su presidencia. 800 escuelas estamos hablando. En 1800, en su única presidencia, fue un salto cuantitativo y cualitativo gigante para su proyecto de lo no que quería. todas se consolidaron, no No, todas se no, levantaron. ¿sí? pero Pensemos eso, que va a llevar mucho tiempo, que la propuesta. Lo importante es que estaban en el presupuesto, lo importante es que estaban pensadas. Y también cuando decimos escuela, lo que dije antes, recordemos que no estamos hablando del edificio de la escuela 1, que las escuelas fueron como la escuela 1, ¿no? Sino que fueron casitas de adobe según la zona, muchas con piso de tierra, sin agua, sin luz, las zonas frías eran complicados. ¿sí? No había calefacción, las escuelas eran de verano, en las zonas donde había nieve. Entonces, lo importante es que la idea de alfabetizar viene con esto que vos decías, los derechos de la ciudadanía, preparar para ejercer el derecho al voto, que en este periodo, ¿sí? El voto es censitario, votan solo hombres propietarios, con un sistema electoral que se negociaba quien asumía. De hecho, el ascenso de Roca abre el orden conservador, que tiene un corte con la llegada de Irigoyen y los radicales, pero las presidencias radicales, pero luego de justamente ayer, 6 de septiembre de 1930, cuando se interrumpe por primera vez el sistema democrático en nuestro país, el primer golpe de Estado contra el gobierno democrático de Irigoyen, hay una restauración conservadora que va a caer recién en 1946 con el ascenso por elección popular de Juan Domingo Perón. Entonces, ese proyecto político educativo, que sí, que tiene sus errores, que tiene para el siglo XIX una mirada que hoy no compartimos, el siglo XXI con esta cuestión de la... de exterminar al gauchaje, al otro cultural que no comparte los valores europeos, occidentales, de civilización, donde hay una sola cultura posible, trae los principios de lo que sí importa en nuestro país, que la educación es obligatoria, laica, gratuita, universal y graduada. Correrá el tiempo, luego vendrá la cuestión de los niveles y las modalidades, vendrá un gran error en la historia de la educación argentina, que fue la ley federal, que es gran parte responsable, una de las tantas partes responsables de este gran problema que tenemos, que es la desestructuración del sistema educativo, cuando elimina de la escuela secundaria, la lleva adelante con el formato de la EGB 3, 1, 2 y 3, le quita a lo que era la escuela secundaria, la formación industrial y técnica, lo que hizo que el Colegio Polivalente de Artes de nuestra ciudad perdiera el título de maestras en las artes en que se formaban los chicos y las chicas, que desestructuró lo que era en ese momento la ENET y la convirtió en la EPET, hoy colegios técnicos provinciales. Yo me callo porque a mí me dolió mucho, particularmente toda la parte técnica, porque y lo dije hace unos días recordando mi colegio, ENET número 1, Villa Ballester, Alemania, que conformaba dentro de una cadena de las ENET a nivel nacional, estamos hablando de 1978 a 1983 que yo me recibí, conformaba escuelas pilotos dentro de la... Cuando se quería implementar algo se la aprobaban estas escuelas. Por ejemplo, el segundo idioma, al margen del inglés técnico, es muy rústico, pero te daban indicios como para entender. Es más, a mí que soy muy duro, puedo entender tranquilamente un plano en inglés, con lo poco que me han enseñado. Y teníamos el segundo idioma, que después ya quedó claro, desconozco después de dónde fue a parar, el alemán. Mire usted, en mi colegio era el alemán. Y después... Porque los idiomas que se estudian en las escuelas técnicas tienen que ver con el momento, el espacio y el desarrollo que tiene el mercado y la formación
de aquello donde vos vas a situar lo que estás produciendo. Por Hoy eso- sería, me parece, como segundo idioma al margen del inglés, sería el portugués, porque con Brasil Claro. nos une No el solamente amor la y historia, la también el espanto, cultura, ¿no? sí, sino esta idea de que no termina de lograr consenso, porque sin consenso no va a existir, y sería súper necesario tener el Mercosur. El Mercosur 100%. Profe, La semana que viene seguimos, ya nos vamos a ir un poquito a lo local y vamos a hablar de historias de educación en Tierra del Fuego. la escuela Vamos 1. a hablar de la escuela 1, donde yo me recibí de maestra. Bueno, le adelanto, no me gusta, pero va a pasar. Feliz día del maestro, gracias. porque usted, en mi caso... De la educación, así englobamos a todos los niveles. ¿sí? Sí, obviamente. Gracias, como siempre. Esto lo digo a tono personal. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañar en Historias Sin Villiquen. La semana que viene vamos a continuar con más mes de la educación. Sarmiento va a rozar, vamos a hablar de Ruiz Galán, la Escuela 1, otras mujeres que De también... Pablo Inboden, de eh, las maestras de música. Hay tanto para hablar. Profe, gracias. Así que si nos escuchan, personas que hayan hecho su primaria en la década del 50, 60, se reciben anécdotas. Bueno, mire que interesante. Y hoy vamos con la escaloneta. Hoy juega la mira selección. vos. A las 21. Juan, acá tiraron 3-0, dijo el jefe. Juan dijo 5-0. Yo digo un 2-1. El ¿Con hincha- quién juega? Con la selección de Ecuador. Así, en el el Monumental. Gente, esto ha sido todo, casi todo por Chau, hoy. chau. Nos vamos con Abel Pintos Muy y bien. un trabajo que hizo sobre canciones para la escuela. Después búsquelo en las plataformas. Es sin derechos de autor, así que usted puede usarlo. En este caso, Himno Sarmiento. Chau, nos Chau, vemos chau. el mañana, que es viernes, tu cuerpo lo sabe. Mañana tenemos un déjà vu picante. ¿Saben la música que tengo? Ni le digo. Cachete, pechito de ombligo, mayonesa y todo eso. Muy bien. Bien viernes. Chao, nos vemos. Chau. Déjà vu.